de la celeridad que trató de imponer este colegiado son ustedes. Las peticiones por suspensiones han sido a petición de ustedes, porque nosotros pretendíamos hacer audiencias en horas de la mañana y en horas de la tarde, pero la complejidad de las pericias dio lugar a peticiones a efecto de que éstas se desarrollen de manera interdiaria. Pero la demora en esto dio lugar a que regresemos nuevamente a ese ritmo de todos los días. Independientemente del tiempo utilizado, para bien o para mal, lo cierto es que todo ha atendido a las exigencias de las partes. Solamente para hacer referencia a algunos temas. La complejidad del proceso nos obliga a referir cuál fue el íter procesal. La resolución administrativa 153 del Consejo Ejecutivo señaló que pues, nosotros íbamos a conocer el caso a dedicación exclusiva. Esto sí fue un formalismo tremendo. Es de conocimiento de todos que este colegiado conoció bastantes causas. Ni siquiera la dirección de debate se sustrajo a la obligación de conocer muchas causas. De hecho, tenemos un informe en el que hace referencia a la cantidad de causas que hemos evacuado, que hemos emitido sentencias. Asimismo, en el año 2016, es gracias a este colegiado que la Sala Nacional logró obtener el número de causas como para afirmar ciertamente que estuvimos adelante. Así es que es inexacto afirmar que esta sala era exclusividad. Definitivamente hemos tenido muchos casos y estos han sido largamente ya resueltos en su tiempo. Este año nada más, para que puedan ver la carga que ha tenido adicional este caso. Del juicio oral, rapidísimo. El juicio oral se inició el 11 de enero del 2017. También es importante reiterar, porque la referencia al 2010 debe entenderse claramente que corresponde al íter del proceso. Investigación policial, instrucción, pero en lo que nos atañe a nosotros solamente es el juicio oral, y eso lo conocen ampliamente. Se desarrollaron 653 sesiones, y no minisesiones, sino maratónicas sesiones. Y se ha generado un total de 1.416 tomos, con un total de 1.065.400 folios, para solamente dimensionar, ¿cierto?, la complejidad del proceso, no solamente en lo cualitativo, sino en lo cuantitativo. Y en el presente juicio se han presentado también gran cantidad de documentación y pericias contables y económicas de parte. Estas se han ido debatiendo a lo largo de todo el proceso. Otra razón para no justificar, sino explicar esta demora en el desarrollo del proceso ha sido el tema de pandemia. No obstante que incluso antes de que el Poder Judicial disponga las audiencias virtuales, este colegiado ya en el mes de mayo sugirió a las partes la comunicación de nuestra asistente en iniciar juicios orales. Eso fue antes, 2 o 3 meses antes, pero ya hubo oposición de algunas de las partes, así que no pudimos apurar ese tiempo. Desde la primera sesión, la audiencia se ha realizado en la mañana y tarde, bueno, ya lo dije, y de las pericias de parte. Se tiene 16 pericias de parte, entre económicas, contables, los anexos de las personas jurídicas. Bueno, esto era necesario aclarar. Vamos con el tema de la acusación, en síntesis también. Tenemos 2 aspectos con relación al origen ilícito. Uno que está relacionado al heterolavado, México, y la referencia al respecto no solamente se difundió mediáticamente, sino se ha hecho referencia a cada momento en las sesiones públicas. La madrugada del 10 de diciembre, en la colonia de Jardines, se produjo la muerte de Segundo Simón Sánchez Paredes. La intervención de la policía en ese lugar, o de las autoridades, perdón, dio lugar a que se encuentre un laboratorio de procesamiento de pasta básica. A propósito de ello, se hace referencia a familiares de Segundo Simón que habrían estado en ese lugar. Se hace referencia a los vínculos con varias personas que luego, en el desarrollo ya de la audiencia, perdón, de la valoración de los medios probatorios, se especificará. Enrique Tijero, Luis Tafur-Mesones, Jorge Arteaga. Eso con relación al origen ilícito. Segundo Simón habría desarrollado actividades de narcotráfico en México y el producto del patrimonio es el que habría sido repatriado en nuestro país.
es parte de la imputación. Con relación al autolavado, se hace referencia básicamente a Segundo Manuel Sánchez Paredes y Santos Orlando Sánchez Paredes. En forma general, se dice que desde los años 70 se dedicarían al tráfico ilícito de drogas, que Persíles Sánchez, junto con sus hermanos, habrían constituido diversas empresas. Y aquí quiero llamar la atención a algo fundamental. En la denuncia, ciertamente, se hace referencia a este tema que es nuclear, puntual, para evaluar una posible realización de un delito de lavado de activos en cadena. Se dice en la denuncia que, en efecto, el vínculo de Persíles Sánchez Paredes junto con sus hermanos sería por haber constituido a las empresas de constructora Montserrat, empresas de transportes, bueno, todas las que conocen ya, la inmobiliaria Mi Hogar. Eso es lo que aparece en la formalización de la denuncia. Y ahí se agota. Después vienen ya los hechos de conversión. Pero en la acusación se incrementan otros hechos constitutivos del origen ilícito. Eso no hay duda y así consta. Nosotros hemos subrayado precisamente a los pies de página cuáles son aquellos hechos constitutivos del origen ilícito. Uno está referido al que el 3 de marzo de 1980 la policía habría hecho una revisión en el inmueble ubicado en la calle J. Esto está relacionado con un atestado policial 116, donde se habría encontrado adherencias de pasta básica de cocaína en 2 bolsas de lona. Ya hace referencia al Ministerio Público a que este depósito era un depósito de vehículos y donde el propietario sería Jorge del Carpio Maldonado, quien en realidad sería Santos Orlando Sánchez Paredes, ¿no? Este es uno de los temas que vamos a evaluar, porque el punto fuerte de la Fiscalía fue en sostener la inexistencia de este Jorge del Carpio Maldonado, tal como aparece en la acusación. Con relación a Persíles Sánchez Paredes, también se incorpora este hecho, con relación a que habría sido objeto de investigación por sus vínculos con Vladimiro Montesinos, Evaristo y tantos, y el señor Persíles, el acusado Persíles Sánchez Paredes, en relación a una asistencia que habrían tenido a un partido de fútbol que los vincularía en actividades de narcotráfico por ese tiempo. Esto también lo vamos a evaluar más detenidamente. También se hace adición a los problemas de una comunicación que se habría tenido con relación ya no al procesamiento de pasta básica de cocaína, sino de látex y la posibilidad de que Compañía Minera Algamarca no comprendía el proceso, ¿cierto? Sería una empresa de fachada para esta labor, esto en base a una interceptación telefónica. También se adiciona el tema de la detención de Fortunato Wilmer Sánchez Paredes en la localidad de Tablachaca, con relación a armas que, en afirmación del Ministerio Público, correspondería a un uso común de las personas que se dedican a este tipo de delitos. Y también el tema de la incautación, la intervención o el atestado, la investigación que dio lugar por el problema de los insumos químicos. En síntesis, esos son los hechos, o mejor una sumilla, y es lo que va a ser objeto de evaluación. Con relación a la conexión entre el tráfico ilícito de drogas y la constitución de la compañía minera aurífera, el punto clave para enlazar el patrimonio que habría producido segundo Simón Sánchez Paredes habría sido, en la hipótesis que postula el Ministerio Público, el poder que habría otorgado Sumilda a la señora Sumilda, madre de Santos Orlando y Segundo Manuel, para efectos de que haga el recupero de patrimonio a través de poderes. De esa manera sería la forma como habría ingresado esos activos o patrimonio para efectos de la constitución de Comercio. Hace referencia a que Comercio es una persona jurídica creada para el propósito de ejecutar y que es una suerte de empresa nodriza, es el término que emplea, ¿no? Que el enlace entre Segundo Simón Sánchez Paredes y Segundo Manuel Sánchez Paredes y Orlando Sánchez Paredes sería a través de Fidel Ernesto Sánchez Alayo. Las especificaciones lo van a tener luego. ¿Cuáles son las acciones típicas que se atribuyen contra los acusados? Hay un conjunto en la acusación que el Ministerio Público califica como actos de conversión, desde la constitución de Comarsa, desde el aumento de capital, desde
los distintos aumentos de capitales que se han dado, la constitución de Señor de los Milagros, la referencia a Pomispa, los préstamos que se realizarían a Inmobiliaria Suni, todos aquellos actos de ocultamiento, actos de transferencia que están relacionados con básicamente operaciones que habría realizado y que aparecen descritas en la acusación y que también en la misma sentencia los estamos reproduciendo. También tenemos con referencia a la adquisición de diferentes inmuebles por parte de Orlando Sánchez Paredes. Con relación a Segundo Manuel, también se hace referencia al problema de las distintas de los distintos actos en los que habría intervenido, como son la constitución de la misma empresa Comarsa a través de una suma de dinero en el monte de 45,000 nuevos soles y otros montos para la constitución de Comarsa. Se hace referencia a retiros de dinero, bastante información con relación a los negocios en los que habría intervenido, actos de transferencia con relación a movimientos en 33 cuentas bancarias, actos de ocultamiento, actos de tenencia, actos de conversión, con relación a Fortunato, lo mismo. Pero en lo fundamental, todos estos actos que son atribuidos a los procesados. Después de hacer referencia a todas las imputaciones que hacen, hartamente conocidas, tenemos las imputaciones contra las personas jurídicas, que en muchos casos son reiteraciones de las imputaciones que se realizan a las personas naturales. Se hacen imputaciones contra Comarsa, imputaciones contra Pomispa, los detallamos también en la sentencia, algunas son comprendidas como transferencia, otras como conversión, imputaciones contra NAC San Simón, contra Ganadera San Simón, contra la sociedad Señor de los Milagros de Trujillo, contra San Simón Equipos. Todo ello aparece en la acusación. Es una suerte de síntesis de lo que ya aparece en la acusación. Un primer tema, congruencia procesal e inquisitio generalis. Desde acá vamos comenzando a decantar algunos problemas. Para abrir instrucción se requiere una hipótesis de imputación de un hecho punible. La hipótesis de imputación de un hecho punible exige proposiciones fácticas conforme a las exigencias de la sentencia casatoria plenaria 1/2017. La interpretación que se ha realizado por un sector de los juristas es que cuando se habla de progresividad atienden a que las proposiciones fácticas son las que tienen que irse enriqueciendo. Independientemente de la valoración que va a ser íntegra de todas las propuestas que realiza el Ministerio Público, entiende más bien el colegiado que la congruencia procesal exige correspondencia entre la hipótesis de la formalización de la denuncia, la acusación y la sentencia. Que en cualquier caso la progresividad o progresión a la que se hace referencia está vinculada a los hechos base o indicios o indicadores que pueden alimentar y dar mayor consistencia a las proposiciones fácticas de la hipótesis de imputación. Porque si no, esto devendría simplemente un inquisitio generalis que podría dar lugar a una posición antimetodológica sin observancia del principio de congruencia. Pasando a un segundo plano que es necesario referirlo, que no pasa inadvertido por el colegiado. Cuando se entró a esta etapa formal del control de acusación, este colegiado realizó observaciones puntualizadas con relación a los defectos de imputación que se encontró en la acusación. No obstante, estas observaciones puntuales, la Fiscalía consideró que no tenía nada que levantar porque la imputación en la forma como estaba propuesta, pues correspondía a tal. Dentro de ellas, por ejemplo, solamente aquí ese ejemplo, se afirmaba que no se describía la participación concreta del acusado en el narcotráfico como miembro del clan Sánchez Paredes durante los años 70, 80 y posteriores.
el tribunal consideró que era exigible proporciones fácticas de la hipótesis de participación del acusado con el origen delictivo, atendiendo que la imputación era también por autolavado. No se levantó, pero nos quedamos con ese atestado 116 que hay necesidad de evaluar. Se imputó que el otorgamiento del poder y del viaje del acusado a México fue para disponer de los bienes, segundo Simón Sánchez Paredes, a nombre de los mandantes, obtenidos con ganancias del tráfico ilícito de drogas, pero no se explicitó la hipótesis fáctica de la realización de los mandatos. Fueron observaciones puntuales que en su momento se indicó, y también cuando ya se estaba en la parte culminar del proceso, se indicó a la Fiscalía que debería levantar, por lo menos ya en la etapa de juicio oral, como había anunciado, estas estas observaciones que se había realizado. Se ha considerado justamente todas esas observaciones como un punto relevante para ver si ya durante el desarrollo del juicio oral habrían sido admitidas. Sin embargo, con relación a la prueba indiciaria, es verdad que se observó que no se habría explicitado las reglas de experiencia sobre diferentes hechos base y el hecho imputado, pero sobre esto el colegiado más bien asume una postura, dado que en esto hay alguna suerte todavía de debate en la doctrina. Dice, estas dos últimas observaciones en el caso de Santos Orlando no fueron levantadas, pero se anunció su configuración en juicio oral. El tribunal valorará la fuerza indicativa de estos hechos base, ¿no? En el sentido que si se ha producido información, nos corresponde a nosotros evaluar esa generalización empírica que justificaría el por qué, ¿cierto? Si se habría realizado o no se habría realizado el hecho, si se habría corroborado o no el hecho imputado. Es decir, no es que estemos tomando postura en este sentido, en el sentido de que la prueba indiciaria vendría a ser un medio probatorio, sino lo que estamos señalando es que, no obstante que el Ministerio Público en su momento no levantó esta observación respecto a la exigencia de esa generalización empírica, sin embargo, nosotros lo vamos a asumir y vamos a evaluar si en realidad sobre la producción de los hechos base en juicio, sí se puede construir esas columnas de inferencia jurídica. Atentos a ese tema para que no exista ningún problema en el sentido de que se les exigió desde el primer momento estas máximas de experiencia o generalizaciones empíricas. Lo vamos a evaluar. De hecho, eso es lo que hemos considerado en la sentencia. También hay las observaciones respecto del segundo Manuel Sánchez Paredes, los hemos descrito, cuáles son los que no se levantaron y cuáles, no obstante que no se levantaron, nosotros vamos a considerar de cada uno de los autores. Este tema es central, la hipótesis alternativa, porque fija un problema del contradictorio real que se ha presentado en este proceso. Los acusados han ejercido su derecho a guardar silencio, pero las defensas técnicas no cuestionaron las actividades económicas y empresariales que el Ministerio Público les atribuyó desde 1992, ¿no? Desde 1992, dice Santos Orlando Sánchez Paredes, constituyeron Comarsa, Señor de los Milagros de Trujillo, Pomispa, realizaron préstamos a Inmobiliaria Zuni, y aun cuando registraron pérdidas en sus empresas, adquirieron inmuebles, vehículos, garantizaron préstamos en la modalidad back-to-back a las empresas, hicieron movimientos bancarios y tuvieron fondos en el extranjero. Eso no lo niega. Lo mismo, segundo Manuel Sánchez Paredes, a través de su defensa, no niega tampoco todos aquellos cargos que se han imputado, que a través de sus hijos otorgó dinero para la constitución de Comarsa y ocupó la gerencia general, que tenía 2 cuentas, y todo ello no se niega. Fidel Ernesto Sánchez Alayo también hace referencia al aporte para la constitución de Comarsa, San Simón SAC, todos los hechos que están relacionados a los verbos típicos, verdaderamente típicos, que el Ministerio Público califica como conversión o transferencia, no han sido objeto de controversia. No han sido objeto de controversia. Por eso, acá aparece un tema fundamental, independientemente de tener por probados hechos que no están en controversia. Con relación a la actividad empresarial antes de 1992, el Ministerio Público sostuvo que Persiles Sánchez Paredes, junto con sus hermanos Santos Orlando Sánchez Paredes, segundo Manuel Sánchez Paredes y Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, constituyeron diversas empresas, Montserrat, empresas de transportes, Inmobiliaria Mi Hogar. La controversia se centró en determinar si la actividad de estas empresas generó el patrimonio de Santos Orlando, segundo Manuel y Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, empleados para las actividades empresariales desde enero de 1992, y que justificaría también el patrimonio
de Fidel Ernesto Sánchez Alayo y Jesús Belisario Esteves Talaza. Pero conforme a la hipótesis fiscal, y eso está claro, Santos Orlando Sánchez Paredes solo tenía en 1991 un saldo inicial de $1,255,000.64. Era lo único que tendría Santos Orlando en 1991, y esto obviamente relacionado con la declaración jurada de donde extraen ese número. En el caso de segundo Manuel Sánchez Paredes, quien no se dedicó a la pesca, dicen, se hizo referencia a su vinculación empresarial previa a 1992, pero no se consideró otros ingresos. Ese resultado dio lugar a que la pericia contable asumiera un saldo inicial de 239,000.62 nuevos soles. Y en el caso de Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, la hipótesis de imputación es explícita al señalar en el parágrafo 28 de la acusación, con relación a las empresas que los unía con sus hermanos, un vínculo empresarial y que no se ha podido acreditar hechos económicos que se habría realizado, ¿no? En ese orden, el contradictorio se centra en la hipótesis fiscal de que el origen de los activos para la constitución de Comarsa y otras empresas y los movimientos económicos desde 1992 procede del patrimonio generado por segundo Simón Sánchez Paredes por tráfico ilícito de drogas en México y por tráfico de drogas en el Perú realizado por Santos Orlando y segundo Manuel Sánchez Paredes. Y la hipótesis de la defensa técnica sobre que el origen de los activos para la constitución de Comarsa y otras empresas y los movimientos económicos desde 1992 procede del patrimonio generado por la actividad pesquera y empresarial de los acusados Santos Orlando, segundo Manuel y Fortunato Wilmer Sánchez Paredes. Ahí está el tema. Ya vamos apreciando por ahí un tema que aparece ya como determinante, pero que sin embargo no ha sido objeto de postulación como hipótesis, en el sentido de la actividad empresarial que habrían realizado Orlando Sánchez Paredes y Fortunato Wilmer Sánchez Paredes en las empresas, ¿no habría generado activos? El monto al que hemos hecho referencia es en realidad el único monto con el que contaban y que en todo caso los activos para constituir Comarsa estarían relacionados con el patrimonio derivado de México o el patrimonio directamente obtenido por la actividad de narcotráfico de Orlando Sánchez Paredes y segundo Manuel. Está el problema. La afirmación de ubicar la hipótesis de imputación solamente a partir del 13 de noviembre para adelante, con la vigencia en ley, no generaría, en este caso, y lo decimos en la sentencia y por eso lo planteamos como interrogante, la eventualidad de que habría un piso de actividades empresariales que habrían producido activos y que, en su caso, esas proporciones fácticas habrían sido necesarias para en su momento encontrar alguna conexión, o asumimos la postura de que esas empresas ciertamente fueron de fachada, nunca produjeron activos y que la forma como se constituyó Comarsa fue solamente directamente con activos procedentes del narcotráfico. Ese es un tema central, importantísimo. Cuarto, hechos probados no controvertidos. Hechos probados no controvertidos. Ojo con esto, porque nosotros asumimos que la postura que señala el maestro San Martín Castro, en el sentido que en el proceso penal, es verdad, no podemos hablar de hechos no controvertidos porque todo se tiene que probar en el proceso, es cierto, pero hay hechos que están probados y sin embargo no están en controversia, que es algo diferente. Por eso no nos exime el hecho de considerar cuáles son aquellos hechos probados, pero que no han sido controvertidos. Y no han sido controvertidos en el proceso todos aquellos hechos que afirma el Ministerio Público constituyen actos de lavado. El problema de la constitución de Comarsa, con los diferentes montos, las acciones que representaban. El aumento de capital que se habrían realizado. La constitución de la empresa Señor de los Milagros. Esta empresa titular del denuncio minero Señor de los Milagros se dio su derecho a explotación. Bueno, el problema de la fundación de Pomispa, el monto que se otorgó, que entre 1991 y 2000 se tuvo la inmobiliaria Suni, que habría registrado pérdidas y que sin embargo Santos Orlando Sánchez Paredes aportó dinero. Los préstamos. Todo ello no está cuestionado, no está en controversia.
La adquisición de inmuebles en 1996, en 1997, en 1998, todos aparecen en pie de página con la referencia documental para efectos de cómo estos hechos postulados por el Ministerio Público, no cuestionados por la defensa, están siendo considerados como hechos probados para centrar la argumentación en el punto neural que viene a ser el origen ilícito. Eso aparece con relación también a todos los procesados. Respecto de segundo Manuel Sánchez Paredes, se hace referencia también a los aportes para la constitución de la empresa a través de Fidel Ernesto Sánchez Alayo, de Miguel Sánchez Alayo. También tenemos un largo listado de los inmuebles que habría adquirido desde 1991, cada uno obviamente con su referencia, porque no por aceptar los hechos dejamos de lado el hecho de que tiene que ser hecho probado. Los inmuebles que se describen, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, en 1991, las concesiones que se habría realizado, también en 1992, concesiones, todas aparecen con vuelvo a reiterar, con los pies de página donde en el expediente aparecen como tal. Concesiones en minera metálica, concesión en metálica Xonita, en el 2000 también concesiones en minera Pierina Mines, concesiones, lo tienen ya completamente, lo conocen las partes ampliamente sobre estas diferentes concesiones del 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, y la adquisición de vehículos, 1998, 2000, 2004, 2005, 2007, 1991, 1992, 94, 95, 96, 97, aportes que se habrían realizado a las, en este caso a NAC San Simón, en el año 2023 a Ganadera San Simón, año 2005 Agroindustria San Simón, Sociedad Anónima, año 2006 Cemento San Simón, Sociedad Anónima, año 2007 Asociación San Simón. Todo ello, vuelvo a reiterar, corroborado con lo que aparece en el mismo expediente y que está referenciado al pie de página. También está probado que el acusado tenía las siguientes cuentas, hacemos referencia a las cuentas que registraría en el banco de crédito, todas, como vuelvo a reiterar, consideradas en el expediente. En el Banco Continental, las tarjetas que tenía, Banco Interbank, Banco Scotiabank, Banco Ripley, Banco Falabella, Cooperativa de Ahorro, Caja Municipal. En el caso de Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, de igual manera, se hace referencia a todos aquellos actos que aparecen sosteniendo la acusación con relación a la constitución en las diferentes empresas, sus aportes, la adquisición de los diferentes inmuebles, de maquinaria, lo mismo respecto de Fidel Ernesto Sánchez Alayo, las cuentas corrientes que tuvo, la forma como ingresó constituyendo las empresas, con relación al acusado Jesús Belisario Esteves Ostalaza, también las hipotecas donde aparecería con relación a ese predio de San Pedro, es decir, todo aquello con relación a esos verbos típicos, pero que en realidad, y es bueno decirles de ahora, van a adquirir contenido penal en tanto y en cuanto estén vinculados valorativamente al origen ilícito. Si yo en este momento hago una transferencia de 500,000 nuevos soles, más allá de parecer un movimiento sospechoso, tendría que estar enlazado necesariamente con el origen ilícito para no ser considerado un acto neutro. ¿Bien? Por eso que en ese aspecto la defensa no ha hecho mayor cuestionamiento al respecto y aparecen como probados como hechos no controvertidos. Bien, pasemos al tema de la valoración de la prueba. Esto es muy importante que sentemos alguna postura. Y no es por una cuestión de moda, sino que esta concepción racional de la prueba es fundamental para poder trabajar desde una perspectiva que permite el control intersubjetivo de todos nosotros, que no sea opiniones, pareceres, sino que en realidad suponga pues, que con un juicio crítico podamos evaluar si ciertamente hemos trabajado con la racionalidad sobre la base de los elementos.
Estamos ajenos a estas perspectivas subjetivistas de convencimiento, convicción, creencia, suposición, pálpitos o creencias generalizadas o la creencia de la opinión pública. No. ¿Cuánta razón existe en esto que todos conocen? El mundo del proceso es el expediente. Y eso nos vincula completamente. Por eso, en su momento, cuando empezó este juicio, señalamos que nos íbamos a sujetar a lo que aparecía en el proceso y a lo que se iba a desarrollar en el juicio. Y para ello, esta concepción racional de la prueba nos es bastante útil, pero no solamente como una afirmación de etiqueta retórica, sino que nosotros estamos utilizando este esquema de Turing, harto conocido. Hechos probatorios o hechos bases secundarios, ¿cierto? La garantía, la inferencia y la hipótesis. Es fundamental porque en este caso queremos hacer referencia a algo muy importante. Si el edificio de la prueba indiciaria debe tener sólidos cimientos, sólidas zapatas. Solamente sobre la base de esos sólidos cimientos se puede construir una columna inferencial que esté sostenida por esos sólidos cimientos. Porque si no tengo sólidos cimientos y tengo cimientos de tecnofor, cartón, por más inferencias que pueda tener de sospechas, entonces voy a tener problemas. No voy a poder sostener la edificación que supondría la hipótesis. Es fundamental en estos supuestos donde se trabaja bastante con prueba indiciaria ver cuáles son esos sólidos cimientos. Por eso también nos es útil bastante independientemente para garantizar esta solidez epistémica, los criterios que desarrolla el maestro Daniel González Laguerre para establecer justamente esos criterios que debemos considerar para evaluar la solidez de esos cimientos, ¿no? De los hechos probatorios, dice, son fiables, son suficientes, son variados, son pertinentes. Fundamental, importantísimo, porque si no son fiables, no son suficientes, no son variados o no son pertinentes, no tiene sentido ya evaluar máximas de experiencia como exige la defensa, porque la evaluación tendría que quedarse ahí, nada más. Por esa razón es que este punto es importante, pero algo también por destacar. Los cimientos para estructurar la prueba indiciaria son hechos. Esto queremos decirlo con fuerza, porque en esta suerte de, a veces, debate sobre la prueba indiciaria, se torna a veces una suerte de discusión de etiquetas, porque ¿qué es indicio? Indicio vendría a ser simplemente alguna suerte de dato o elemento de juicio, y parte el colegiado de considerar que un indicio es un hecho, es un dato de la realidad, es un hecho base. Y ese hecho base no solamente para ser considerado como indicio debe ser hecho, sino debe estar probado. Es fundamental. Así es que si no tenemos hecho, ya tenemos problemas. Si lo que tenemos solamente es referencias documentales, pero no sostienen hechos, entonces hay problemas al respecto. Y lo decimos con claridad. Es de destacar que los cimientos para estructurar la prueba indiciaria son hechos, conocidos como indicios, indiciarios, indicadores, indicativos, probatorios, circunstanciales, pero finalmente son hechos. Y como hechos requieren de una descripción de un hecho. Las corazonadas, pálpitos, meras sospechas no pueden sustituir la exigencia de un hecho como indicio. Este es un tema muy importante desde ahora, porque en el desarrollo del juicio oral, no obstante que frente a una propuesta en ese entonces de uno de los fiscales a cargo, el colegiado, con claridad, formuló una pregunta si el desbalance patrimonial constituye un hecho típico. Y la respuesta ya en resolución fue de que el desbalance patrimonial no es un hecho típico. Será un hecho secundario o un hecho indicio del cual puede inferirse tal vez una tenencia, tal vez una conversión, pero definitivamente no es un hecho típico. Los hechos típicos son los hechos de la hipótesis. Estos hechos base, con otros, puede servir para ello. Por eso es la exigencia de hechos, para evitar cualquier difuminación de este concepto tan importante en procesos, no solamente en este proceso, sino en otros procesos complejos. Vamos con los reportes DEA, valoración de los reportes DEA. Nosotros hemos hecho una evaluación de cada uno de los reportes.
No solamente hemos hecho la evaluación de cada uno de los reportes, sino que hemos reproducido incluso lo que señala cada reporte. Vamos a hacer referencia solamente a alguno de ellos, independientemente de las cuestiones de legalidad que ha hecho la defensa, bastante de manera intensa en el sentido de cuestionar la legalidad, que va a merecer obviamente una respuesta después, pero es importante señalar, evaluar el contenido para no sustraernos a cualquier cuestión de verificar la fiabilidad de estos hechos. Con relación al informe preparado el 23 de noviembre, solamente a modo de ejemplo, que contó con la participación del agente especial Rubén Prieto, aprobado por Michael Cane. En el documento aparece el siguiente contenido. Dice, proporcionó la siguiente información adicional sobre la incautación. Durante los meses de febrero, marzo y abril de 1987, Kohler, quien se encontraba viviendo en la residencia del acusado Lucio Tijero, ubicado en 10241 Court, Miami, Florida, conoció a dos peruanos quienes se presentaron como Sergio y Luis Pinillo Sánchez, quienes habían llegado a México. Hablaría con Tijero y Pinillo sobre un dinero que él, pariente Sánchez, le iba a proporcionar para una operación de tráfico de drogas. Una vez allí, durante su estadía, Kohler llevó a Sánchez y a Pinillos a Holiday Inn, ubicado en Miami, Florida, Estados Unidos, donde Sánchez alquila la suite presidencial. Kohler sabía que Pinillos era dueño de la residencia de Miami, Florida. Y acá ya comenzamos con algo importante. Este informe de investigación es una referencia documentada de la información adicional que habría proporcionado el acusado Kohler a los agentes de la DEA. Acá ya tenemos dos problemas de fiabilidad. La fuente primaria de esa información provendría de Kohler. La fuente secundaria, referencia, son los agentes Rakowski y Prieto, quienes documentaron esa información adicional. La fuente terciaria, porque acá estamos hablando hasta de fuentes terciarias, correspondería a la documentación de esa información. Y cuarto, no se tiene corroboración objetiva de esa información adicional. No estamos entrando a evaluar lo que postula la defensa en el sentido de que estos informes de ella servirían solamente como orientaciones o guías para investigar, sino estamos entrando a evaluar si ciertamente esta información de fuente o de referencia en cadena podría tener consistencia. Con relación al informe preparado el 2 de mayo, en este caso Rakowski con el supervisor Michael, también hacen referencia al tema de que el informante confidencial declaró él, entre comillas ella, que había escuchado de fuentes fidedignas que segundo Sánchez Paredes, alias Sergio, la persona que financió toda la operación de contrabando y propietario de la cocaína incautado por el Departamento de Policía, fue asesinado en diciembre de 1997. Él no fue asesinado como consecuencia directa de la incautación antes mencionada, sino porque no estaba tratando a la gente que trabajaba para él. Bueno, reproducimos todo lo que aparece en el informe, que Ministerio Público, Procuraduría y Defensa lo conocen. ¿Qué encuentra el colegiado al respecto? El informe de investigación presenta las siguientes limitaciones de fiabilidad. La fuente primaria de esta información serían unas fuentes fidedignas no identificadas. Literal. Fuentes fidedignas no identificadas. Informante confidencial. Esa sería la fuente primaria. La fuente secundaria de esa fuente fidedigna no identificada es el informante confidencial, quien refiere haber escuchado esa información. La fuente terciaria son los agentes Rakowski y el supervisor Michael Cane. La fuente cuaternaria es el informe de investigación. La información de origen desconocido transitó por 4 fuentes. Nosotros seriamente podemos sustraernos a esto y decir, bueno, pero en todo caso es un indicio. ¿Cuál es el hecho? El contenido de esa fuente primaria no identificada fue la muerte de segundo Manuel Sánchez Paredes y de una información no corroborada sobre que financió operaciones de droga. Por otro lado, el informante confidencial no hizo referencia a los acusados en este proceso. Fiabilidad, hechos, lo que encontramos es cierto referencia que se encadena. Todo esto lo vamos a ver y lo reproducimos en cada uno de los informes. Estamos evaluando el contenido de cada uno de ellos. El informe del 17 de octubre de 1988, el informe de investigación del 1 de diciembre de 1987 con relación a que Mesones le comentó a Tijero. Se presentan estos mismos problemas de tránsito por 3 y 4 fuentes.
La información corresponde a una referencia de referencia, pues Luis Tafur Mesones habría comentado que Luis Enrique Tijeros Dumán, que habría escuchado que Sergio estaría involucrado en el negocio de cocaína y quería financiar una operación. Referencia de referencia de referencia. También hacemos una evaluación del informe de investigación preparado el 24 de abril de 1989. Lo mismo. Hay una que hace referencia al tema, sí nos vamos a detener un poco en este. Es el del 24 de abril de 1989. ¿Y por qué nos vamos a referir a esto? Porque en efecto es el elemento, no voy a indicar si es indicio, de referencia que habría servido para que el Ministerio Público formalice denuncia sobre el origen ilícito respecto a ello. Informe de investigación preparado el 24 de abril de 1989, elaborado por el agente especial de la DEA en Lima, Perú, Kenneth Johnson, que señala: 3. Tafur. Mesones manifiesta que conocía a Persiles, Orlando y Manuel Sánchez Paredes desde mediados de los 70. La familia Sánchez Paredes es considerada por la Oficina de Lima como una de las organizaciones de tráfico de cocaína más grandes que se encontraba operando en el Perú. Tafur alega que la familia Sánchez Paredes había utilizado previamente 3 a 4 pistas de aterrizaje cerca de Bayóvar, ubicada en la región de la costa norte del Perú, para enviar pasta base de cocaína para ser procesada en clorhidrato de cocaína. Tafur manifestó que una razón por la cual la familia Sánchez Paredes, así como otras organizaciones traficantes utilizaban a México como punto de transformación de la cocaína, es la accesibilidad que se cuenta al éter y la acetona. Lo hemos reproducido íntegramente. ¿Cuáles son los problemas que tenemos con este tema? Independientemente que Fiscalía durante el desarrollo del juicio oral no insistió mucho sobre esta conexión o este origen con relación a Bayóvar. Problemas de fiabilidad. Se trata de una información proporcionada por Luis Tafur Mesones. La fuente secundaria es Kenneth Johnson. La fuente terciaria es el informe de investigación. La información de origen desconocido transitó por 3 fuentes y no tiene corroboración objetiva. El informe de investigación recoge la referencia de Luis Tafur Mesones del hecho notorio de la muerte de segundo Simón Sánchez Paredes en México y el descubrimiento de un laboratorio de clorhidrato de cocaína. Refiere conocer a Persiles Santos Orlando y segundo Manuel Sánchez Paredes desde mediados de los 70 y que la familia Sánchez Paredes es considerada por la Oficina de Lima como una de las organizaciones. Lo que estamos haciendo es reproducir este tema. Hacemos algunas consideraciones sobre las fuentes de referencia y la necesidad de su corroboración objetiva, y entramos a hacer una evaluación conforme a lo que señala nuestra legislación. Primero, en el juicio oral se actuaron informes de inteligencia de la DEA. Uno de estos informes elaborados es el 24 de abril de 1989, con todo lo que ya hemos indicado. También al respecto se tuvo las actuaciones del informe jurídico de John Ashcroft, las declaraciones de Tomás Cash, y también del mismo Rubén Prieto sobre cuál era el valor probatorio que se adjudicaba o se asignaba a estos reportes. Pero hay necesidad de compatibilizarlo con la legislación interna para apreciar cuál es el tratamiento que se da a los informes de inteligencia. Y en efecto, el artículo 34 del decreto legislativo C41 del 11 de diciembre del 2002 precisa que, comillas, en ningún caso los informes de inteligencia tendrán valor probatorio dentro de los procesos judiciales, administrativos y o disciplinarios, pero su contenido podrá constituir elemento orientador durante la investigación. En todo caso, conforme a nuestra legislación procesal, si no era el caso que se declare el juicio indisponible, declare en juicio Tafur, debió leerse el testimonio de Luis Tafur Mesones, según lo dispone el artículo 253. Acá tenemos problemas. Independientemente de la valoración que estamos realizando de los hechos que subyacerían o serían el contenido de estos informes y que estamos viendo la poca fiabilidad por ser de referencia, el problema es fuerte también con relación a la limitación legal que establece este decreto legislativo. ¿Qué tenemos con relación a los atestados policiales? También tiene regulación específica. Una es el Decreto Supremo número 025, publicado el 30 de noviembre del 2019, y que es un atestado, dice, es el documento policial que contiene la información del hecho criminal, diligencias realizadas, análisis y evaluación de los hechos y conclusiones. Y también tenemos un recurso de nulidad de la Sala Penal Transitoria, el 1589, donde en efecto asigna ese mismo contenido a los atestados policiales. Pablo Sánchez Velarde también hace referencia a cuál es el valor que se asigna
a los atestados policiales. Y una diferencia que es muy interesante es en el sentido de evaluar por lo menos dos partes en un atestado: las actas que contienen actos de investigación y la redacción del atestado, que viene a ser una suerte de síntesis con la opinión que corresponde al investigador. Las actas que contienen actos de investigación pueden tener carácter de prueba constituida si cumplen determinados requisitos, eso es clarísimo, no hay duda. Pero los propios atestados policiales en sí, pues, obviamente deberían contener el procesamiento de esa información. Esta última parte puede constituir un principio de prueba, dice, si los actos de investigación contaron con la intervención fiscal. Bueno, independientemente de toda la valoración, que ustedes lo van a leer ampliamente, tenemos acá algunos problemas con relación, la valoración de los atestados policiales. De manera congruente con lo referido en el sentido de que los indicios son hechos y los atestados deben contener hechos, ¿cuáles son los hechos que contienen los atestados propuestos por el Ministerio Público para acreditar el autolavado? Vamos de menos a más. Se tiene un atestado policial relacionado a una intervención policial en Pallasca, donde se interviene a Fortunato Wilmer Sánchez Paredes y sus miembros de seguridad con armas. De la propia investigación policial y de los dictámenes que se producen, se indica que las armas tenían licencia, que las armas no aparecían en absoluto investigadas en la realización de algún hecho. Por tanto, ¿cuál es el hecho? Intervención de una persona con armas con licencia. ¿Qué podemos inferir de ese hecho que subyace en el atestado? Porque aparece un atestado y con resultado negativo por el solo hecho de ser atestado, ¿estamos ante un indicio? Es un hecho, no hay duda, es un hecho, pero de la incautación de armas con licencia y que no estarían vinculadas a un delito. El otro tema está relacionado con el atestado policial número 0507 con relación a los insumos químicos. Y esto dio lugar pues a una investigación bastante profusa, que al finalizar incluso la propia Fiscalía Superior emite una disposición el 10 de enero, y es bastante contundente cuando dice: hasta la emisión de la disposición de la Segunda Fiscalía Superior en Criminalidad Organizada transcurrieron más de 5 años, esto en cuanto a la queja ya. La adquisición de los insumos químicos realizadas por la empresa en el periodo 1993 al 2000 corresponden íntegramente a los enajenados por los proveedores e ingresaron a las almacenes de la empresa, y que estos insumos químicos adquiridos durante el periodo 2001 al 30 de junio del 2007 fueron utilizados en el procesamiento y obtención de productos auríferos. Se ha reunido profusa información y se ha efectuado múltiples diligencias que no han quedado establecidas la existencia de faltantes o sobrantes que han quedado plenamente establecidos. ¿Qué tenemos? Hechos. Intervención por la investigación de químicos. Y la propia Fiscalía sostiene que en este caso declara, infundada el recurso de queja atendiendo estos hechos. ¿Qué podemos inferir? ¿Qué inferencia qué columna inferencial podemos extraer de este hecho por la propia afirmación del Ministerio Público? ¿Qué inferencia podemos obtener con relación al atestado policial relacionado a las armas? Vamos al tema del 116. Este es muy interesante, este atestado policial, porque en este atestado policial ciertamente hubieron dos hechos, pero inconexos. Ese era el problema. Y en lo que atañe a este caso, corresponde solamente a la intervención que se habría realizado el 3 de marzo en el inmueble ubicado en la calle J, Manzana J, lote 14, zona industrial de la urbanización Santa Rosa. Se afirma, porque lo único que tenemos es un oficio en fotocopia, que se encontró 2 bolsas de lona con adherencias de pasta básica de cocaína y que al análisis preliminar dieron resultado positivo. Hemos hecho una búsqueda en todo el expediente para encontrar esa acta policial y lo único que hemos encontrado es un oficio.
con el que se dispone que se realice el examen químico que corresponde para ver si ciertamente correspondía a pasta básica de cocaína. Y lo único que tenemos a este respecto es ese oficio y nada más. La defensa ha presentado una pericia para resaltar el tema de que esto solamente es orientativo, que solamente es un análisis preliminar, y por ahí podríamos haberlo dejado en el sentido de ¿cuál es el hecho? Que se habría encontrado bolsas con adherencias, que serían de pasta básica de cocaína. ¿Y cómo estaría probado en el proceso? Con un oficio. ¿Tenemos un acta? No tenemos un acta. Tenemos el oficio. ¿Se ha encontrado el resultado de esa evaluación? No, no se ha encontrado. Pero, ¿cuál es el problema? Y esto sí generó un poco de preocupación, porque el Ministerio Público fue bastante enfático en sostener que Jorge Carpio Maldonado, persona que aparecía como propietario de este inmueble, no existía y que en realidad se trataba de Santos Orlando Sánchez Paredes. Sin embargo, en el proceso, esa afirmación ha quedado refutada, porque la persona de Jorge Carpio Maldonado sí existe, aparece su DNI, aparece su libreta militar, aparece incluso celebrando otros contratos, tal como aparece registrado en el proceso. ¿Por qué atribuir, por qué imputar un hecho que es de falsa identidad cuando esta persona sí existía como tal? ¿Por qué conectar dos hechos diferentes, inconexos? ¿Y por qué sostener un origen ilícito sobre la base solamente de un acta de remisión de un análisis preliminar? Finalmente, ¿qué tenemos? El oficio con el análisis preliminar y nada más. ¿Cuál sería el problema si no consideraríamos a los indicios como hechos? Tenemos un atestado, primer indicio. Tenemos otro atestado, segundo indicio. Tenemos otro atestado, cuarto indicio. Pero los indicios no es porque sea atestado. Los indicios están relacionados con los hechos. Esos hechos cimiento. Y hasta ahora lo que encontramos como hecho cimiento es un oficio mediante el cual se solicita una evaluación de esas adherencias de droga. Es lo que tenemos. Este atestado policial número 5 es el relacionado con el hallazgo de los insumos. El atestado policial número 12, que está relacionado con el tema de Pallasca, las armas. El dictamen final número 07 del expediente número 527. Este dictamen está relacionado con algo interesante, porque ahora sí estaremos variando de rubro, ¿no? Se trata que la Tercera Fiscalía Provincial en Criminalidad Organizada señala que en la investigación realizada a Elías Manuel Ponce se encuentra la siguiente referencia en esa investigación. Mercedes Saucedo, ambientalista y presidente del Comité Especial de Defensa de los Intereses de la Comunidad Indígena de Miquillay, CEDICOM, advirtió a los Sánchez Paredes quien tendría la fachada de explotación de mineral CIA Algamarca, en un operativo de la DEA que planificaba realizarlo en noviembre del 2006 en la zona de Cajamarca, donde se desarrollaba su actividad de tráfico ilícito de drogas. ¿Qué es lo que tenemos al respecto? Se trata de un dictamen fiscal que corresponde a una persona, a un proceso en contra de Elías Manuel Ponce Feijó por delito de violación del secreto de las comunicaciones en agravio de Rómulo León Alegría. El dictamen contiene la diligencia 2761 realizada por la Fiscalía que hace referencia a un archivo en MPF que obraría en los folios 33063. El contenido de ese extracto hace referencia genérica a los Sánchez Paredes, que tendrían como fachada la explotación de minerales con la compañía minera Algamarca. Esta empresa no está comprendida en el proceso. En este expediente no están comprendidos los acusados Santos Orlando, segundo Manuel y Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, en el caso de la interceptación telefónica. No se identifica el interlocutor de Mercedes Saucedo, tampoco se tiene la declaración testimonial de esta última, y obra sobre Manilo Uncide que no fue visualizado. Y es un problema porque resulta que ahora hay un cambio de rubro en cuanto al transporte de látex amapola por minera Algamarca, empresa que no estaba comprendida. El encargado de la operación es un tal camarada Lalo, miembro de Sendero Luminoso, y lo llevan en avioneta propiedad de la empresa. Se conoce que está comprando oro ilegal de La Libertad, se supone que lo producen en la mina, pero parecería que no es así. Del contenido de la información, es evidente que esto es
harto dudoso porque hace referencia, primero, el tema de la legalidad, dejémoslo de lado, sino vamos a lo que aparece. Una versión de una señora Mercedes, ambientalista, que hace referencia a que Algamarca tendría la fachada de explotación. Sin embargo, Algamarca como tal no aparece en el proceso, no sería la empresa en la que se estaría dedicando. De la valoración individual del contenido del dictamen se trata de un documento fiscal que reproduce actos de investigación que corresponden al contenido de interceptaciones telefónicas. Sin embargo, no obran las actas de transcripción, tampoco se tiene la declaración testimonial como fuente de prueba personal, bien sea las interceptaciones o escuchas o no de la interceptación. Por otro lado, la referencia al empleo de la compañía minera Algamarca como fachada de actividad de TIT es una referencia muy genérica, además de que no está comprendida en el presente proceso. La fiabilidad de este contenido se ve enervada por el empleo de términos condicionales. Se supone, tal vez, como conjeturas no corroboradas. ¿Qué tenemos con relación a Persiles Sánchez Paredes? La afirmación de Tijero Guzmán en diferentes atestados. El parte policial número 1340 dio lugar a, luego tenemos el atestado policial número 252. Y en estas aparece una referencia a que Vladimiro Montesinos Torres, Persiles Sánchez Paredes y otras personas, Evaristo Porras Ardilla, pues serían personas que se dedicarían al narcotráfico. De esto, lo que tenemos es la versión de este señor Tijero. Tijero hizo referencia a que se encontraban videos que habrían sido, 64 videocassettes, donde aparecen, donde aparecen estas personas, cuando estas observan un partido de fútbol en Leticia. Sin embargo, más allá de esta referencia a esa conexión o a esa vinculación que tendrían estas personas, no tenemos ese elemento corroborativo que permitiría afirmar la certeza de esta persona, que fue sentenciada y que es en ese contexto donde declara, ¿no? Independientemente de esta referencia en cadena, no menciona a ninguno de los acusados. A quien tenemos es a Persiles, y en este caso de Persiles hay que notar algo muy importante. Si la hipótesis del Ministerio Público fue que se lavaron los activos de Persiles, nos faltaría una proposición fáctica. Persiles habría desarrollado acto de narcotráfico y lo producido por Persiles habría sido lavado por los hermanos. Pero lo que encontramos es una propuesta diferente. Persiles constituye empresas. Las empresas eran de fachada, las empresas nunca produjeron dinero, y es por eso que a 1991 el monto de Orlando Sánchez y y Segundo Manuel era escaso. Acá tenemos el atestado policial número 001011, otra vez sobre el problema de Montesinos, Evaristo Porras Ardilas. Bueno. Luego tenemos el atestado policial 22-C a propósito de la incautación de una caja de fósforos donde se encuentra PVC al señor Segundo Fidel Honores Mariños, al imputado, a esta persona de Segundo Fidel Honores Mariños, que en su declaración hace referencia que quien lo habría incorporado al mundo del narcotráfico sería Persiles Sánchez Paredes. Después tenemos un reporte documentario que lo que hace es acopiar todos los atestados que hemos indicado. De los atestados que hemos hecho referencia, ¿cuál de estos tendría alguna referencia como hecho indiciario del tráfico de drogas? La del 116, porque se encontraron 2 lonas con adherencia, que se pretende probar con un oficio en fotocopia, donde no tenemos las actas, donde no tenemos los resultados. Hacemos una valoración justamente sobre la prueba indiciaria, indicios de origen ilícito, consideramos cada uno de ellos. Pasamos a otro elemento que viene a ser la conexión del TID y Comarsa, la hipótesis respecto a los activos producidos en México por la actividad del TID del fallecido Segundo Simón Sánchez Paredes. Este es un tema muy importante porque el colegiado, con relación a la actividad de narcotráfico en México, antes de eso,
lo considera como realizado. O sea, no asume la postura de la defensa en el sentido de que esto no estaría aprobado. La defensa ha cuestionado bastante el problema, que hay documentación incompleta, que estos documentos serían insuficientes. También ha cuestionado, obviamente, los informes. Pero tenemos personas condenadas, vinculadas a Segundo Simón Sánchez Paredes, y esto es un hecho inobjetable. No decimos que es un hecho objetivo, sino que tenemos otros indicativos que permiten afirmar ello. Así que el problema está por ver cómo, en todo caso, esos activos que se habría generado como consecuencia de la actividad de narcotráfico desarrollada, lo decimos por Segundo Simón Sánchez Paredes, si no lo dejamos ahí, dado que no se ha investigado esa persona, que es fallecido, cómo se habría incorporado. La hipótesis del Ministerio Público es bastante concreta al respecto. Dice que Sumilda Paredes, viuda de Sánchez, el 23 de septiembre de 1988 otorgó un poder de representación a Santos Orlando. Hace referencia a la revocación con posterioridad. Lo mismo pasa con el caso de Segundo Manuel Sánchez Paredes, pero atentos a lo que aparece en el proceso, porque si hablamos de ese elemento de conexión entre el origen ilícito y su incorporación para la constitución de Comarsa, pues hubo preocupación por acopiar toda la documentación pública de donde se desprende si Segundo Simón tendría propiedades registradas al momento de la presentación de estos. Y se tiene todo lo que se ha hecho referencia y lectura en el proceso, del estado de Veracruz, del estado de Aguascalientes, Texlacla, México, Sonora, Oaxaca. Los oficios son bastante reiterativos, la documentación aparece como tal, de donde aparece con claridad de que estos poderes no fueron registrados y tampoco fueron ejecutados. Con relación a la prueba testimonial, hemos hecho una clasificación que está relacionada primero con la prueba testimonial de los testigos de ella, Rubén Prieto, de Tomás Berncas. Luego también se ha considerado las declaraciones de los testigos de Rancho Luna, Eulalia Paredes Llaure, testimonial de Santa Semelina Paredes Llaure de García, Leonila Guzmán Cruzado, personas que estaban dedicadas a la labor doméstica en ese inmueble. Y la testimonial de Eleuterio Néstor Saavedra, hermano de quien habría dado muerte a Segundo Simón, que en lo fundamental no aportan ningún elemento de juicio para sostener cómo así ese patrimonio, esos activos, habrían ingresado al Perú para constituir la empresa Comarsa. Luego tenemos las testimoniales con relación a los insumos. La declaración, acá vino a juicio a declarar a la señora Teresita de Socorro, Mosquera, viuda de Montenegro, declaró también Henry Alberto Castillo, y también Óscar Alberto Goicochea, y todos hacen referencia solamente a la actividad de la producción y la venta del óxido de calcio. No se aporta absolutamente elementos que permitan afirmar que esos insumos estarían destinados o desviados para la producción de pasta base de cocaína. Con relación a los testigos de narcopolítica, ha venido acá al juicio oral la testigo Rosa Elsa Mavila, hizo referencia a que entrevistó a Fortunato Wilmer Sánchez Paredes y también a Segundo Manuel Sánchez Paredes, que Fortunato Sánchez Paredes hizo referencia a su actividad, detalló los pormenores de su patrimonio y los cargos que contenía. Segundo Manuel Sánchez Paredes no declaró. Y con relación a la testimonial de Lucio Enrique Tijero Guzmán, la comisión dice tomó su declaración el 13 de abril en el establecimiento penitenciario, no quiso que constara en el acta y él dijo extraproceso que era ingeniero de profesión, que había laborado en Petroperú. Luego dijo ser narcotraficante de oficio. Se refirió que había sido miembro en los tiempos históricos del cártel de la droga peruana, en los tiempos del cártel de Pablo Escobar en Colombia. Ese cartel peruano había sido integrado por Vladimiro Montesinos Torres, mencionó a Segundo Simón Sánchez Paredes, fallecido en México. Sin embargo, no se ha verificado el dato incriminatorio que señaló ese testigo sobre León de Sánchez Paredes como Montesinos y narcotráfico. Más allá de las referencias a este tema, no existe elemento que pueda aportar en el sentido de las actividades ilícitas de estos procesados. Las declaraciones en el aeródromo de Tulpo, estas sí fueron extensas declaraciones de los administradores, del director general,
del responsable de la Dirección de Aeronáutica, del director general de Transporte Aéreo, de Wilson Benzabé Rengifo, aviador de profesión, de Pedro Miller González, responsable de Transporte Aéreo de Minerales, de Orlando Luis, perdón, hasta acá estamos, en efecto. Y estas declaraciones solamente dan datos administrativos de los requisitos para que funcione un aeródromo, pero en lo fundamental no aporta absolutamente nada con relación al tema de la actividad del narcotráfico. Pedro Miller Álvarez es el responsable de Transporte Aéreo de los Minerales. Luego tenemos la declaración de Orlando Luis Medina Araníbar. Este señor dice que él desempeñó las labores como superintendente. Todo eso hace referencia solamente a la cuestión administrativa de estas personas, de la empresa. Raúl Fernández Astocasa Galindo refiere ser ingeniero de minas y todas las labores que desarrolló a Tajo Abierto, la producción del mineral. Bueno, luego tenemos la testimonial de Pelayo Nicanor Lizardo Miranda, personas que han venido a declarar sobre la actividad de las empresas. La declaración de Genaro Evelio Alayo Mariños, que es esta persona de 89 años, jubilado, que era la persona que buscaba vetas con mineral, quien hizo referencia al denuncio minero Señor de los Milagros y la forma como se contactó para la venta de estos anuncios. La testimonial de Darling Elías Montoya Aranda, con relación a su actividad de geólogo, la capacitación que había realizado. Tenemos la declaración de Sumilda Sánchez Príncipe, como sucesora de Persiles Sánchez Paredes y la forma como habría vendido, la testimonial de, bueno, estas testimoniales no abundan. Los testigos contadores, en realidad es una información abundante porque lo que hemos tenido acá son declaraciones, perdón, las pruebas periciales. Los administradores de Comarsa también hacen referencia a toda esa actividad. Tenemos la testimonial también de Miguel Ángel, testimonial de Pedro Héctor Arias, que describen solamente su actividad dentro, quienes vendieron también los vehículos, testimonial de Carlos Javier Marín, testimonial de Gladys, y acabamos el tema central. Después del origen listo, es fundamental el problema de la prueba pericial, nuevamente utilizando el esquema de Tullman. Lo que acá tomamos una postura, y no también por modismo o por snob. De siempre ha sido en la práctica judicial partir de una concepción de deferencia, dice Carmen Vázquez, en el sentido de, si así lo dicen los peritos, así será. Pero estos cerca de 4 años de extenso examen y contraexamen con relación a los peritos contadores y peritos económicos, nos ha hecho ver la necesidad de este modelo de educación, donde los jueces tienen que tener un mínimo de conocimiento para efectos de que puedan evaluar el razonamiento probatorio de los peritos. Eso es fundamental. Porque el mismo defecto que se acusa a las sentencias en el sentido de motivaciones aparentes, extensas, lleno de uso retórico, de criterios dogmáticos, amalgamiento de jurisprudencia, pasa también con las pericias. Abundante información y que a veces se reduce a una regla de 3 simple. Abundante información, términos sintéticos incomprensibles, pero que finalmente no aportan nada. Y una de las propuestas que realiza Carmen Vázquez, bastante metodológica y operativa, es que los jueces por lo menos sepamos identificar la premisa mayor, que se traduce en cuál es esa teoría, metodología que emplearían para procesar la información. Porque lo que hemos encontrado en todo este debate de audiencia es que una suerte de tensión entre los peritos económicos y los peritos contables. ¿Cuál de estos profesionales o cuál de estas ramas sería la idónea para establecer el desbalance patrimonial? Los cuestionamientos en el sentido de que las personas naturales no llevan contabilidad,
y que por tanto, dado que no llevan contabilidad, no podrían utilizar los estados financieros para establecer probables desbalances, los cuestionamientos que realizaban los economistas en el sentido pues, de que ellos serían los habilitados porque podrían realizar estudios de otro orden distintos a aquellos que surgirían como consecuencia de los registros contables. Todo ello nos vino a considerar significativamente que hay necesidad de establecer cuál es el método que utilizan. Si nosotros mínimamente conocemos el método, sí podemos hacer un control del razonamiento que utilizan los peritos. Si no conocemos mínimamente el método, entonces regresaremos nuevamente a ese modelo de deferencia. Los peritos, pues, dirán lo que tengan que decir y no habrá posibilidad de hacer un control del razonamiento pericial experto. Los estados financieros como metodología contable, es verdad, constituyen una premisa mayor para realizar una pericia contable, pero de una persona jurídica o persona natural con negocio. Estos estados que tantas veces los hemos escuchado, balance general, estado de resultados, estados de cambios en el patrimonio, estado de flujos y efectivos, estados de cambio, son apropiados para una pericia contable, para una persona jurídica en marcha. Sin embargo, los estados financieros con metodología contable no funcionan con fiabilidad como premisa mayor de una pericia contable para una persona natural. Y eso se ha traducido en algo muy importante, que los peritos de uno y otro lado lo que han hecho es presentar en realidad cuadros de ingresos y egresos. A eso se ha reducido. Obviamente no podrían presentar como metodología estados financieros. Lo han denominado flujo de ingresos o egresos, pero en realidad, en puridad, se tratan de cuadros de ingresos o egresos. Hacemos una consideraciones sobre el tema de la contabilidad y economía. Tomamos en cuenta lo que ha señalado la Corte Suprema en el sentido de que la informalidad no solamente debe ser afirmada y recurrir a máximas de experiencia, sino que la informalidad como tal requiere una evaluación, ¿cierto?, desde los expertos para efectos de consideradas como tal. Hacemos una apreciación sobre la metodología cuantitativa y cualitativa. Y lo primero que tenemos acá, ahora sí, es el problema de las actividades económicas. Y desde acá, para no abundar mucho, estamos empleando una técnica de la supresión mental hipotética de las pericias de parte. No vamos a perder el tiempo evaluando las pericias de parte. Vamos a evaluar un probable desbalance patrimonial como hecho base para evaluar el tema de la realización de cualquier verbo típico, suprimiendo mentalmente las pericias realizadas por la defensa de los imputados. Nos vamos a quedar estrictamente con las pericias del Ministerio Público. Y el Ministerio Público ha presentado pericias económicas y pericias contables. Con relación a Orlando Sánchez Paredes, en realidad la pericia es bastante voluminosa. Y uno cuando comienza a revisar la pericia, carambas, supone pues que va a encontrar abundante información que es significativa para evaluar lo que aparece. Pero lo que hemos encontrado en primer lugar es que manifiestan una preocupación por los delitos de tráfico ilícito de drogas, el lavado de activos, pérdida de dominio, la producción de coca. Ese contexto es interesante. Interesante, digo, para poder evaluar el contexto que dio lugar a que evacúen esta pericia económica. No hay duda que asume un enfoque de política criminal de proyección de lucha contra el lavado de activos, ¿no? La referencia, el posicionamiento en la propia pericia es clarísimo, es amplio lo que plantea. Con relación al marco teórico de hipótesis, es suficiente con que vean ustedes la amplitud, pero de un conjunto de conceptos generales. Revisando uno hoja por hoja, hablan de teoría del conocimiento, de teoría económica, recursos pequeños, la teoría de la modernización, teoría de la globalización, teoría del desarrollo sustentable, desarrollo económico, social, rentabilidad financiera, es decir, conceptos y conceptos y conceptos en cantidad, tratando de buscar la esencia, ¿dónde está el tema? Seguidamente siguen presentando otro conjunto de conceptos, la administración estratégica por objetivos, análisis económico, análisis financiero, pero lo que nosotros queríamos encontrar era el engarce de alguna de estas teorías con lo que se les había encargado. Se abunda económicamente con todo ello. Y finalmente,
plantean una hipótesis. Dicen, determinar los ingresos brutos e ingresos netos después de la deducción correspondiente originado por el señor Santos Orlando Sánchez Paredes es importante y decisivo para que la Fiscalía tome una decisión sobre el caso 100, sobre el delito de lavado de activos, la pérdida de dominio y delitos conexos para reducir o eliminar dichos delitos del país en el 2015 al 2021. Sin embargo, la confusión de categorías es clarísima. Este enunciado corresponde a un objetivo general de investigación. Eso no es una hipótesis en ningún lugar del mundo, pero es presentado como hipótesis. Luego se formulan como hipótesis secundarias, pero estas hipótesis secundarias son preguntas, también genéricas. Lo ponemos al pie de página. Si el periodo de trabajo de Santos Orlando Sánchez Paredes en la actividad pesquera no es sustentable, se parte de ello ya, entonces, ¿cuál fue su condición laboral? Segunda hipótesis. Si sus ingresos brutos o ingresos netos deducidos por la actividad pesquera no provienen de dicha actividad pesquera, entonces, ¿de dónde provienen dichos montos y por qué Santos Orlando se ha engañado? Está relacionado con el delito. Creo que es un momento donde debemos ser bastante críticos con los peritos de todas partes, porque la abundancia de conceptos, la confusión metodológica al plantear los hechos es demasiado abundante y hace generar pérdida de tiempo y en realidad no aporta. Es en esta pericia donde, más allá, incluso para tratar de resumir esa pericia, hemos empleado como 3 páginas, ustedes lo van a leer, es que se presenta un tema en el sentido de no abocarse al tema de establecer cuál sería ese saldo final o ese patrimonio histórico al finalizar 1991, sino que comienza con algo, gran parte de las conclusiones. La segunda, tercera y cuarta hipótesis, decimos, no son hipótesis, sino objetivos, sino el problema es que el cuestionamiento al informe técnico de perito Fabián Tume Torres. Lo que pasa acá es que los señores, la defensa técnica, los abogados defensores, por la defensa de sus patrocinados, presentan informes económicos y los peritos económicos de la Fiscalía, en lugar de realizar una pericia independientemente, no anclada en las otras pericias, comienzan a desarrollar, comienza a configurar una suerte de contrapericia. Bueno, realizada la delimitación de la investigación espacial, más allá de todos los temas, lo hemos resumido acá para que ustedes lo lean con atención. Plantea un objeto de la pericia, y acá tenemos básicamente la conclusión, ¿no? Dice, conforme al objeto y las conclusiones del informe pericial, corresponde una cuantificación básica. ¿Qué es lo que consideran estos peritos económicos? Consideran 20 declaraciones juradas de control de producción de pesca de anchoveta y el reporte de producción de beneficiario de la Caja de Beneficiarios y Seguridad Social del Pescador, que comprende el periodo 1970 a 1971 y que da lugar como resultado que Santos Orlando Paredes laboró en la actividad pesquera en dicho periodo como tripulante y que sus ingresos totales fueron de 1.255.64. No tuvo ingreso como patrón de lancha y tampoco tuvo otros ingresos. Si nosotros hacemos una evaluación, y de hecho, para efectos de evaluar si siquiera habría alguna corrección, empleemos una regla de 3 simple y toda esa voluminosa pericia se reduce a ello. Una regla de 3 simple. Este resultado es comparado con el informe técnico de determinación de ingresos, valores actualizados generados por Santos Orlando Sánchez Paredes como tripulante. La pericia económica, ya sabemos todos los problemas que generó con relación a que serían similares a las del señor Moreno y el Orrieta. La pericia económica aparte, lo dejamos de lado. Y la pericia económica de oficio, que todos sabemos las conclusiones, en el sentido de validar la pericia de parte y hacer cuestionamiento a la pericia del Ministerio Público. Pero lo importante de todo esto es simplemente el saldo
con el que queda, ¿no? Nosotros hacemos una valoración al finalizar de las 3 pericias y señalamos con claridad, en el informe pericial económico elaborado por Alberto Moreno Vargas y Edgar Elorrieta Torres se identifica como premisa mayor una regla de 3 simple. En efecto, el cálculo que realizó fue cuantitativo, dado que consideró el número de 20 declaraciones antes señaladas y el reporte de producción. Hacemos referencia a la pericia de Hidalgo, el monto que consideró, la premisa menor con relación a las actividades que habrían realizado. Decimos que, no obstante, con el silogismo experto, las diferencias cualitativas y cuantitativas en el desarrollo de estas pericias radicaron en la construcción de las premisas menores. Claro, ¿cómo no va a ser? Si para los peritos de la Fiscalía Santos Orlando habría trabajado un solo año, es evidente que la premisa menor se circunscribiría a ello. Si para la defensa la premisa menor es actividad de pesca, además en sus diferentes características, e independientemente de las actividades empresariales, en transporte, constructoras, comerciales, es evidente que la premisa mayor es diferente. No hay punto de encuentro, no hay punto de encuentro. Las premisas menores en ambos casos son completamente diferentes. Estas diferentes hipótesis de la actividad económica de Santos Orlando Sánchez Paredes tienen sustento en la construcción de la premisa menor sobre la base de las fuentes de información. La pericia de Alberto Moreno y Edgar Elorrieta para la construcción de la hipótesis, reiteramos el tema de la regla de 3 simple. Hacemos referencia a la pericia de Johnny Javier Hidalgo solamente para fines comparativos. Acá aparece ya el problema de por qué había necesidad de un informe experto que podría ser realizado por los peritos económicos, debió ser realizado por los peritos económicos o peritos forenses, porque esto es determinante del saldo inicial. En efecto, tenemos la pericia contable realizada por Héctor Beltrán Acosta y la mayor Inmer Peña Robles. Establecen un plazo, un periodo, 1991 al 2007. Consideran un flujo de caja, pero referido solamente a 1991 y 1995. Y establecen un saldo inicial formal de 7.071 nuevos soles. Ya acá aparece un serio problema. No vamos a evaluar las pericias, no vamos a verbalizar, sí están evaluadas acá las otras pericias, pero lo que queremos señalar es algo muy importante. Suprimida mentalmente las otras pericias. Nos quedamos con la pericia de Beltrán Acosta y la pericia de Inmer Peña. Si el encargo era establecer ese probable desbalance de 1991 al 2007 y terminan simplemente por un periodo de 4 años, de 1991 a 1995, ¿qué fiabilidad podemos, nosotros lo del colegiado, tener de esta pericia cuando se ha hecho de un periodo fraccionado? ¿Cómo así podemos nosotros señalar con contundencia, o siquiera que se genere un poco de duda, o no sé, respecto de que, en efecto, sí hubo desbalance patrimonial, cuando de la propia pericia aparece que solamente han abarcado un periodo de 4 años? ¿Y qué hay de los otros 16 años? ¿La referencia inconexa a esas actividades empresariales tendría que dar lugar a que nosotros tengamos que hacer esa práctica? Y hay otro problema. Si están partiendo de un saldo inicial que aparece en una declaración jurada que sería 7.071 nuevos soles, con ello están sosteniendo básicamente que las actividades en Montserrat, en Mi Hogar, en Empresa Antisuyo, SUNY, siempre fueron inexistentes. No hay posibilidad siquiera de hablar de una hipótesis en cadena en el sentido de que por ahí habrían ingresado los activos para constituir Comarsa. No hay esa posibilidad. Se cierra completamente porque se anudó en ese plano. Y en esta situación no es cuestión siquiera de pareceres de los señores contadores, porque ya la Corte Suprema ha definido claramente que para efectos de realizar una pericia contable, por lo menos establecer ese cuadro de ingresos o egresos, se requiere establecer un patrimonio histórico. Ese patrimonio histórico que supone, obviamente, la consolidación de todo el movimiento económico que habrían tenido esas personas. Pero si se considera de 1991 solamente esta suma de 7.071, si se obvia y por lo contrario se cuestiona las actividades económicas desarrolladas por las empresas de Montserrat, Mi Hogar, Antisuyo, todas las de transporte, ¿qué nos quedamos? Es evidente que acá tenemos problemas, tenemos serios problemas porque tenemos una pericia
incompleta, en casi 16 años, y por el otro lado toma como base inicial para presentar el flujo solamente un monto de 7.079 soles. Ese es un dato objetivo y todos lo conocen. La pericia contable de parte. Los peritos de oficio, después, frente a estas discrepancias de estas pericias, realizan una pericia y afirman la corrección de la pericia de parte, no lo estamos considerando, pero sí destacamos los cuestionamientos que estamos refiriendo con relación a la ausencia de ese patrimonio histórico y solamente la referencia al saldo formal, la valoración, y al tema de la ausencia del patrimonio histórico. Hacemos cita del recurso nulidad 2939 a propósito de lo que el concepto de lo que es patrimonio histórico. Con relación a segundo Manuel Sánchez Paredes, también tenemos ahora la pericia de los señores Edgar de Lorrieta Torres y Julio Moreno, que tienen las mismas características. El cuestionamiento a una pericia que no fue debatida en el proceso porque no fue ofrecida por TUME. Dicen que nunca trabaja en la actividad de pesca. La pericia económica de parte hace referencia a toda la actividad. Es evidente que no vamos a poner, no se va a encontrar punto de encuentro. Son similares. La pericia contable policial 09 parte también de considerar, es también fragmentada de 1900, no obstante que la pericia correspondía al marco temporal de 1991 al 2007. Los peritos han dicho que era por falta de tiempo, por eso abarcan solamente 1991 a 1995. Entonces, ¿de dónde nosotros los jueces podemos eventualmente decir, bueno, los peritos han dicho solamente ese periodo, pero vamos a imaginar, vamos a hacer cálculos para considerar que ese desbalance se proyectó para los siguientes años? Luego refiere nuevamente ese saldo inicial, pero en este caso no parten de una declaración jurada, sino que a 1991, en la hipótesis del Ministerio Público sostenía en esa pericia, dice que Manuel Sánchez Paredes habría tenido 239 soles y a partir de ahí se comienza, ¿cierto? Se comienza a realizar ese flujo. Obviamente es clarísima la omisión de ese patrimonio histórico. Tenemos también con relación a Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, Fidel Ernesto, las pericias contables, pericias de parte, de Esteves Talaza, listo. Lo van a tener más detenidamente para ganar tiempo. En los fundamentos de derecho, hemos hecho una digresión entre la base normativa material y una base normativa procesal. El enunciado está referido a los actos de conversión, lo describimos, los actos de ocultamiento, y establecemos algo con claridad. La sentencia casatoria plenaria número 01, este tribunal está vinculado con los criterios de interpretación desarrollados por esta sentencia casatoria plenaria. No es una casación más, sino es una sentencia casatoria plenaria. Esta sentencia casatoria plenaria precisa que el delito de lavado de activos es autónomo. Hace referencia a que el origen de los activos es elemento normativo del tipo base de lavado de activos, hace referencia a los numerales, no puede entenderse como la determinación de la existencia concreta y específica de un precedente delictivo de determinada naturaleza cronológica, es decir, a la precisión específica, ¿no? Sino basta la acreditación de la actividad criminal de modo genérico de un injusto, obviamente de hechos, de eso se trata. La ley 27765 en su artículo 3 prescribe como forma agravada cuando los actos de conversión o transferencia se relacionan con dinero, bienes, efecto, ganancias o provenientes de tráfico y de drogas. En este caso se imputa el delito de lavado de activos en su forma de agravada. Y la postura de la defensa, en el sentido de que tratándose de esta circunstancia agravada, es que, como señala el profesor Prado Saldarriaga, es el único caso en la legislación nacional peruana contra el lavado de activos donde el delito fuente o precedente adquiere relevancia normativa y probatoria. Así dice. Hacemos cita al pie de página. En efecto, para la configuración de esta agravante específica de segundo grado o nivel, constituye presupuesto y requisito indispensable la conexión directa o indirecta con los bienes objeto de los actos de lavado. Y pone fin a una discusión de
algunas posturas de la doctrina nacional en el sentido de subjetivar este elemento del origen ilícito. El origen ilícito es un elemento normativo del tipo, del supuesto típico, del supuesto de hecho, y como tal es un hecho que requiere valoración, no hay duda. No hay valoración de valoración, la valoración es de un fáctico, así sea genérico, pero es valoración de un fáctico. Si es un elemento del tipo, entonces tiene que ser probado esa actividad y luego realizar la valoración. Es que ese es un problema cuando, con esto no quiero afectar posturas funcionalistas, cuando se parte de valoraciones de valoraciones. La valoración siempre requiere un sustrato fáctico. Y el sustrato fáctico que dice esta sentencia plenaria es una actividad genérica idónea, la que tiene que ser valorada como tal, porque no puedo valorar valoraciones, fundamental para este tema. ¿Qué de común tiene un elemento descriptivo con un elemento valorativo? Que ambos tienen pues un núcleo descriptivo. ¿Y qué los diferencia? Que el elemento valorativo lo que adiciona es una valoración a ese componente descriptivo. Eso es lo fundamental. Así que acá no podemos de pronto subjetivar y partir de que el origen ilícito más estaría en la representación mental del sujeto antes que con un hecho fenoménico que se produce en la realidad. Acá hay un tema. La defensa postula que el supuesto agravado del origen ilícito requiere una atribución de una actividad concreta, no genérica, dice, con base en la prohibición de la doble valoración de un mismo fáctico, como elemento constitutivo del tipo y como circunstancia agravante. El colegiado discrepa de esa postura, porque, sin embargo, dice, la calificación como tipo agravado no supone una doble valoración, sino que se trata de un tipo penal derivado, circunstanciado, que valore el origen ilícito de los bienes procedentes del TIP como elemento constitutivo del tipo penal de lavado de activos, pero con mayor contenido de injusto y, por tanto, de desvalor por su procedencia. No participamos de la propuesta que realiza la defensa. Pero no es suficiente con la postulación de proposiciones fácticas y evidencias actuadas en el plenario que acrediten la realización de operaciones económicas sobre fondos criminales generales junto con los otros elementos del tipo. Antes bien, es indispensable demostrar la ejecución de dichas operaciones sobre activos producidos por el tráfico ilícito. En ese orden, tenemos la sentencia plenaria 1/2007. Dogmática aplicable al caso, tomamos la propuesta que realiza el profesor Prado Saldarriaga. Nuevamente hacemos una precisión sobre que el desbalance patrimonial, esa postura de que, en el sentido de que es elemento del tipo, somos claros al respecto de que no es un elemento del tipo, pero sí es un hecho base. Por tanto, decimos al finalizar, después de evaluar, el desbalance patrimonial no es elemento del tipo penal de activos, menos constituye por sí mismo un injusto penal, pretender imponer exigencias legales o presupuesto de tipicidad no previsto en el tipo penal, vulnera el principio de legalidad. Citamos a la sentencia plenaria y de modo enunciativo el fundamento 22 de la sentencia plenaria casatoria número 1, 2017, y en su momento el fundamento 33 del acuerdo plenario número 3, 2010. El planteamiento jurídico, también hemos dado respuesta al planteamiento jurídico de la defensa con relación a que plantea la tesis de atipicidad del autolavado de activos con anterioridad a la vigencia del decreto legislativo 986. Con esta finalidad postula que el lavado de activos se configura solo con la acción de ayudar al autor del delito. Hacemos referencia a la legislación supranacional, la Convención de Viena, de Palermo, la Convención de Mérida. Desarrollamos todo un tema, pero no estamos de acuerdo con la postura planteada por la defensa en ese sentido. Luego hacemos referencia a la legislación interna, nuevamente reproducimos todo ese tema, esa evaluación con relación a este tema. Entramos a la evaluación de los verbos típicos. Tomamos postura con relación a la afirmación de que se trata de un delito o proceso, el ocultamiento, ese discurrir, ese peregrinaje del elemento objetivo del tipo, a propósito del ocultamiento. ¿Oculta o es para ocultar? A lo largo de toda la evolución histórica desarrollamos todo ese tema, como elemento objetivo, como elemento subjetivo, hacemos referencia a la regulación diferenciada. En el presente caso, el Ministerio Público no califica los hechos postulados en los supuestos convencionales, decimos, sino lo conceptúa en los supuestos de conversión, transferencia, tenencia, etc. Corresponde entonces al órgano jurisdiccional determinar la corrección del juicio de tipicidad propuesto por el Ministerio Público. El artículo 96 del Código Penal señala una modalidad complementaria de lavado de activos. En efecto, referimos al tema de la posesión, que se hace referencia, y un tema muy importante que está vinculado a propósito de ese tema no difuso, sino clarificado con hipótesis del Ministerio Público, los supuestos de lavado antes del 13 de noviembre de 1991.
Acá el colegiado es clarísimo. Las operaciones económicas efectuadas desde el 13 de noviembre de 1991 sobre esos fondos delictivos provenientes del TIP siguen siendo activos con características de delictuosidad obtenidas previamente a dicha fecha y fondos maculados por el TIP que pueden considerarse típicos de lavado de activos, siempre que las operaciones económicas sean realizadas o se sigan realizando. La criminalización del lavado del narcopatrimonio no es una causal de descontaminación de los fondos procedentes del tráfico ilícito de drogas efectuado. Hacemos referencia justamente a aquellas actividades que se habrían realizado con anterioridad y el hecho de que hayan sido ya incorporadas no supone en absoluto que esos activos se limpiarían, siguen siendo activos. El problema es postularlos como tal y pues para ver ese elemento de conexión con su incorporación a nivel de a la empresa Comarsa u otras. 2, atipicidad. Acá hay algunos temas que han llamado la atención, tal vez por un exceso de celo, pero no sé. Con relación al acusado Santos Orlando, se señaló como conversión actos defensivos de la defensa técnica, ¿no? Dice, así se señala que constituye acto típico de ocultamiento el comportamiento conforme aparece en el parágrafo 204 de la acusación. También se atribuye estar ocultando su verdadero flujo de caja al señalar por intermedio de su informe pericial de parte que es de 1.668.629 soles en el año 1996, cuando en realidad dicho concepto corresponde a facturas giradas por la empresa. Es un poco preocupante porque los propios actos defensivos propuestos como típicos, parece que hay problemas ya de tipicidad o de encuadre, porque de esta manera los actos defensivos, cualquiera de ellos que estarían orientados a acreditar un resultado diferente a los propuestos por el Ministerio Público, tendrían que ser actos de ocultamiento, lo que es completamente ilógico. No se presenta solamente sobre esa base, sino que insiste el Ministerio Público en el sentido de seguir considerando como actos típicos el desbalance. Esto lo encontramos en los parágrafos 137 y 138. Entonces, nuestra postura al respecto es clarísima. Con relación a la responsabilidad de las personas jurídicas, creo que el problema, por lo menos para este caso, seguramente la discusión va a continuar con posterioridad, es que el colegiado es claro al respecto de que la responsabilidad penal de las personas son solamente las personas naturales. Tienen capacidad de conducta las personas naturales. Son los que pueden realizar hechos que pueden ser calificados como típicos, antijurídicos, culpables y punibles. Pero las personas jurídicas, por lo menos el artículo 2, inciso 4, literal D, es clarísimo. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión. Es decir, el límite para considerar que una persona, para considerar un hecho como sustantivo del delito típico, antijurídico y culpable, es la conducta. Y la conducta solamente lo desarrollan las personas humanas, las personas naturales. Las ficciones o personas jurídicas generarán situaciones jurídicas, pero obviamente no pueden esos comportamientos subsumirse. ¿Cómo vamos a subsumir el tema del dolo? ¿Cómo se configuraría en la realidad, como dato de la realidad, el dolo? ¿Cómo se configuraría el reproche, ese mensaje comunicativo entre una persona jurídica y el Estado al prohibir unos hechos? Bueno, son posturas. De hecho, la legislación habla actualmente de responsabilidad administrativa, pero insistimos en este tema porque el Ministerio Público ha propuesto que las personas jurídicas habrían realizado hechos típicos. De hecho, desde la Constitución es clarísimo que eso no es posible. En definitiva, conforme a la legislación que en su momento se dio, lo que correspondía a las personas jurídicas solamente son consecuencias accesorias, atento a lo dispuesto por el artículo 105. Y consecuencias accesorias si estos fueran utilizados como instrumentos para la realización de hechos delictivos, que sea pues idóneos o que tengan entidad como para generar un peligro objetivo. Y obviamente esto como una consecuencia accesoria. No compartimos la postura que se ha ido deslizando por algunos acuerdos plenarios, y lo decimos con claridad, por eso hacemos toda esa fundamentación, respecto de que se trataría de una sanción penal especial. Las
la evolución de la jurisprudencia no puede en absoluto apartarse de la legalidad como tal, y en tanto no hay una modificación al respecto. Con ello no queremos significar en absoluto que las personas jurídicas no puedan ser pasibles de responsabilidad, pero administrativas como corresponden. Y si hay esa fuerte propuesta de responsabilizar penalmente a las personas jurídicas, que construyan pues su dogmática, pero no la teoría del delito, porque la teoría del delito es un instrumento para procesar, para contener, para limitar comportamientos humanos. Es el objeto el que determina las características del objeto. Es el objeto, la conducta, la que determina las características del método, el método, tipo objetivo, tipo subjetivo, todo está referido a una conducta humana. Así que pretender atribuir responsabilidad a personas jurídicas y utilizar la teoría del delito pretendiendo incorporar el compliance a nivel de la tipicidad o a nivel de la culpabilidad, ciertamente es un peligro para seguir sosteniendo una teoría del delito con su finalidad siempre limitante. No compartimos esa postura y en el caso hemos hecho referencia a este tema dado atento a que el Ministerio Público propuso que estas personas jurídicas habrían realizado este hecho. Progresividad e imputación. Base normativa procesal. La sentencia plenaria diferencia la configuración del objeto del proceso en dos momentos: para habilitar su procesamiento, en el fundamento 12, y para la condena, en el fundamento 21. Desarrollamos lo que se señala. Decimos que en el parágrafo 21 de la acusación, el Ministerio Público señala que el delito previo, esto es muy importante, el Ministerio Público en el parágrafo 21 de la acusación dice que el delito previo no es un elemento objetivo del tipo, empero el origen ilícito sí es un elemento normativo del tipo. Nosotros referimos eso como precisa la sentencia plenaria, ¿sí? Nos sujetamos a ello. En fase de juzgamiento es bastante estricta la sentencia casatoria plenaria en el párrafo 21, cuando hace referencia a esa actividad criminal previa que debe ser probada, emplea ese estándar probatorio subjetivo de más allá de toda duda razonable, por lo menos nosotros lo entendemos en una probabilidad mayor, con relación a la carga dinámica de la prueba, que también dio lugar a una intensa discusión en su momento. La Fiscalía, en los parágrafos 799 y 800, sostiene la acusación, de hecho está escrito, que el imputado no tiene ninguna obligación o carga probatoria para atribuirle responsabilidad penal. Eso aparece así expresamente. Pero contradictoriamente en juicio oral varía de postura y propone que en el caso debe operar la carga dinámica de la prueba. Obviamente tenemos que pronunciarnos al respecto. Y el artículo 5, numeral 6 de la Convención de Viena de 1988 sugiere a los estados la posibilidad de invertir la carga de la prueba respecto al origen ilícito del supuesto producto u otros bienes sujetos o decomiso. La perspectiva para afectar patrimonios es clarísimo, pero en absoluto, ¿cierto? Podemos afirmar con esa postura de la inversión de la carga de la prueba, pero que afectaría definitivamente el contenido esencial de la presunción de inocencia. Hacemos referencia a ese tema, vamos al problema de la presunción de inocencia, cargas probatorias, y la valoración y estándar probatorio. El artículo 83, citamos a ello, hace referencia al criterio de conciencia. La dimensión subjetiva del estándar es manifiesto, pero el artículo 284 de este mismo cuerpo legal fija como estándar el criterio de suficiencia, si es que apelamos al tema de suficiencia para darle cierta objetividad, y precisa que la sentencia absolutoria deberá justificar que las pruebas no son suficientes para establecer la culpabilidad. Eso por lo menos nos permite objetivar ello. El concepto de suficiencia es indeterminado, por tanto es necesario un mínimo objetivo que debe ser considerado como un mínimo objetivo para que sea considerado como suficiencia probatoria, susceptible de control intersubjetivo, ¿no? Y la Corte Suprema al respecto ya ha fijado un estándar que correspondería al nivel 2 en la propuesta de Jordi Ferrer. Hacemos la cita del texto Prueba sin convicción y tomamos esa fórmula. Dice, para considerar probada la hipótesis de culpabilidad deben darse conjuntamente las siguientes condiciones. La hipótesis del Ministerio Público debe ser capaz de explicar los datos disponibles, integrándolos de forma coherente, y las predicciones de nuevos datos que la hipótesis permita formular debe haber resultado confirmadas y aportadas como prueba en el proceso. Esos son los requisitos para el Ministerio Público. Pero además, conjuntamente, debe haberse refutado la hipótesis alternativa formulada por la defensa de la parte contraria.
si es plausible, explicativa de los mismos datos compatibles con la inocencia del acusado. Este mínimo de corroboración de las hipótesis es el resultado de la valoración probatoria. Solo así se conocerá si ha alcanzado o no ese mínimo umbral, medida o estándar de suficiencia. Acá hacemos la evaluación de los estándares con cada uno de los acusados, con relación a Orlando Sánchez Paredes, en relación a todas esas acciones que califica como típicas respecto de la constitución de la empresa Comarsa, Señor de los Milagros, su pool de maquinaria Santa Patricia, inmobiliaria Zuni, la adquisición de propiedades. Y la hipótesis alternativa de la defensa indica que los activos empleados en las operaciones económicas tienen un origen ilícito. El tribunal debe determinar cuál hipótesis explica mejor los elementos de prueba conformados en el proceso. Para ello considera centrales dos extremos, una relacionada con el origen ilícito y su conexión con la constitución y actividad económica desde el 13 de noviembre y otra relacionada con el indicio de desbalance patrimonial del acusado en el marco temporal de 1991 al 2007. La hipótesis de heterolavado de que segundo Simón Sánchez Paredes, como producto de su actividad, logró un patrimonio y que se puso a nombre de terceras personas y que éstas otorgaron poder a Santos Orlando Sánchez Paredes para que recupere ese patrimonio y lo incorpore en sus actividades económicas financieras, no ha sido probada en el proceso. O sea, eso está claro de que los poderes no se ejecutaron, que no se identificaron propiedades que habrían sido objeto de recupero con el poder a cargo de Orlando Sánchez Paredes, eso no hay duda. La hipótesis de autolavado de Santos Orlando Sánchez Paredes, producto de su actividad del tráfico de listas, que alcanzó para constituir Comarsa y realizar todas sus actividades económicas, tiene como base el atestado policial 05, el problema de los insumos químicos, que ha sido archivado porque no se desprendió ningún elemento de juicio. El atestado policial número 012, relacionado con la intervención policial en la localidad de Pallasca a Fortunato Wilmer Sánchez Paredes y otras personas, donde se les encontró con armas en su poder, pero que contaban con licencia, además de la inspección en las instalaciones de Comarsa. El dictamen final 87-2010 del expediente 527, que reprodujo interceptaciones telefónicas, ¿cierto?, de las referencias. Y finalmente, el atestado policial, esto es relacionado con lo referido a persiles, en el sentido a las referencias que se tendría por parte de Luis Tijeros, ¿no? El único elemento, así, tajante, el único elemento de donde podríamos encontrar un hecho es el que está relacionado al 116, donde se sostenía que Jorge Carpio Maldonado se trataría de Santos Orlando, pero esto, como se ha indicado, ha sido totalmente refutado en el proceso. ¿Qué nos queda de ese atestado policial? Un oficio de remisión de muestras para que se determine si en realidad esas presuntas adherencias corresponderían a pasta básica. Nada más. Nada más. Es lo único que tenemos. Hacemos una evaluación casi similar con lo de relación al acusado Santos Orlando. Las hipótesis alternativas es más simple con relación a los otros procesados. Rápidamente, en esta última parte, la controversia se centra en determinar si la actividad de esas empresas generó el patrimonio de Santos Orlando, Segundo Manuel y Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, y que emplearon para el desarrollo de sus actividades empresariales en Comarsa y otras después de enero de 1992, que justificarían también el patrimonio de Filero Ernesto Sánchez Alayo y Jesús Belisario Esteves Ustalaza. Según la hipótesis fiscal, Santos Orlando Sánchez Paredes solo tenía al año 1991 $1,255.64 dólares, era lo único que tenía, por su actividad pesquera. No consideraron otra actividad empresarial, por lo contrario, lo cuestionaron, conforme al resultado de una pericia económica, que fue tomado como saldo inicial para la pericia contable que presentó un flujo de ingresos y egresos. En el caso de Segundo Manuel Sánchez Paredes, no habría tenido actividad económica pesquera. Se hizo referencia a una vinculación empresarial previa a 1992, pero no se consideraron ingresos. El resultado de la pericia económica determinó que la pericia contable asumiese un saldo inicial de 239.62, lo que aparece en esa cuenta de libretas. En el caso de Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, la hipótesis de imputación es explícita al señalar en el parágrafo 282 de la acusación, con relación a las empresas que los unía con sus hermanos, que
un vínculo empresarial y o societario cuyas actividades, si bien han tratado de encubrirlas como rentables, lo real y concreto es que no han podido acreditar. ¿Qué ha pasado en este caso? Si vemos esto un poco críticamente como nos corresponde. Una hipótesis plausible, que no es lo que nos corresponde en nuestro rol, no habría sido proponer actividades económicas de estas empresas y acreditar en su momento que estas empresas habrían sido constituidas siempre incondicional, con activos procedentes del narcotráfico, y esa no habría sido la plataforma para enlazar luego con la constitución de Comersa. Pero ¿qué ha hecho el Ministerio Público? Desde un primer momento. Esas actividades eran inexistentes, esas actividades no son ciertas. 2 años debatiendo con el perito Hidalgo, donde se bombardeó documento por documento cada una de las actividades. Si, como el colegiado ha considerado, el lavado de activos en cadena, podría haber verificado lo siguiente. Los hechos constitutivos, con Comarsa, después de su constitución, en los hechos típicos, después de 1992, si bien es cierto, los actos de constitución de otras empresas antes de noviembre del 2019 se habrían realizado como tal, la propuesta de esa actividad cierta con dinero maculado, ¿no era acaso la plataforma para postular una hipótesis más plausible? Pero lo que hemos encontrado en esos 2 o 3 años es un cuestionamiento precisamente de esa plataforma. ¿Acaso el engarce de esas actividades empresariales coetáneas tal vez con una actividad de lo que no se habría, no de Orlando Sánchez Paredes ni del segundo, sino de Perciles Sánchez, podría haber encontrado por ese lugar esa conexión que permitiría en este momento, señores, si bien es cierto, esos activos se habrían realizado a través de esas empresas, atípicos como tal, pero sí sería el elemento de conexión para luego afirmar tipicidad de los actos recientes, partiendo de la hipótesis partiendo de la postura del colegiado en el sentido de que lo maculado queda siempre maculado. Pero el problema, ya lo conoce la Fiscalía, ya lo conocen los señores abogados, cómo ha sido desarrollado este proceso. Se bombardeó, se petardeó completamente ese hecho de esos ingresos económicos que se habría producido con las empresas. Metodológicamente, el contradictorio se centró en lo siguiente. La hipótesis fiscal es que el origen de los activos para la constitución de Comarsa, otras empresas y los movimientos económicos desde 1922 proceden del patrimonio generado por Segundo Simón Sánchez Paredes, de la actividad del tráfico de drogas y de la actividad de tráfico de drogas realizado por Santos Rolando y Segundo Manuel Sánchez Paredes. La hipótesis de la defensa técnica es que el origen de los activos para la constitución de Comarsa y otras empresas y los movimientos económicos y financieros desde 1922 proceden del patrimonio generado por la actividad pesquera y empresarial de los acusados Santos Rolando, Segundo Manuel y Fortunato Wilmer. La hipótesis de imputación no contiene proporciones fácticas de la actividad económica empresarial antes de 1992 desarrollada por los hermanos Sánchez Paredes. Se habrían iniciado, no postula, se habrían iniciado con fondos derivados del TID y que produjo los fondos para el desarrollo de la actividad empresarial. Congruente con ello, no existen elementos de juicio que acrediten los ingresos producidos para esta actividad empresarial y económica financiera antes de 1992. Por lo contrario, las pericias económicas propuestas por la Fiscalía asumen montos diminutos como saldo patrimonial final. Tampoco se desarrolló la investigación y prueba para verificar que los fondos para la constitución de actividad empresarial y económica financiera de las empresas de comercio, constructoras y transportes procedieran de la actividad del tráfico de drogas. Por lo contrario, se cuestionó con fuerza que estas actividades hayan producido activos. En ese sentido, hubiera sido que se formulase una hipótesis considerando lavado de activos en cadena, bueno, tal como ya lo hemos dicho, y estoy redundando básicamente con esto. Con relación ya a la decisión sobre las personas jurídicas, nos remitimos a los señalados, dado que es común, es una consecuencia accesoria. Entonces, si no hay responsabilidad de las personas naturales, menos puede haber responsabilidad accesoria de las personas jurídicas. Se han deducido bastantes tachas. Sesión 02, 3 está ampliamente nominada, sesión 15, bueno, lo tenemos en todas ellas, incluso en juicio oral, todas ellas. Rápidamente con esto, conforme lo dispone el artículo 262, inciso 3 del Código de Procedimientos Penales, solo puede formularse tacha contra pruebas instrumentales presentadas en juicio oral que deben ser resueltas con la sentencia. Los cuestionamientos referentes a otra prueba serán considerados como argumentos de defensa.
la defensa técnica de Santos Orlando Sánchez Paredes, conforme al principio de integración procesal, invoca el artículo 300 del Código Procesal Civil, donde se precisó que se puede interponer tacha contra los testigos y documentos. Asimismo, se puede formular oposición a la actuación de una declaración de parte, a una exhibición, una pericia o a una inspección judicial. Sin embargo, el texto expreso del artículo 262, inciso 3 del Código de Procedimientos Penales dispuso que los cuestionamientos referentes a otras pruebas, distintas a las instrumentales, deben ser consideradas como argumentos de defensa. Nosotros nos vinculamos a este artículo y es por eso que los argumentos del Ministerio Público los consideramos no como improcedentes, sino los tomamos como argumentos de su tesis imputativa. Por estos fundamentos, el colegiado ha resuelto declarar improcedente las tachas deducidas. B. Absolver a Santos Orlando Sánchez Paredes, Segundo Manuel Sánchez Paredes, Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, Fidel Ernesto Sánchez Alayo y Jesús Belisario Esteves Ostolaza del delito de lavado de activos agravado, tipificado en el artículo 1 y 2 de la ley número 27765 en concordancia con el último párrafo del artículo 3 de la referida ley en agravio del Estado. Una vez que firme las sentencias, se dispone el archivo definitivo del proceso y se anulen los antecedentes judiciales y policiales generados por esta causa y toda medida cautelar que se hubiera dictado por esta razón en este proceso. Van a ser notificados en este momento con el íntegro de la sentencia. Fiscalía. No estoy de acuerdo, señor. Interpongo recurso de nulidad. Procuraduría, se les notifica en este momento para que haga valer su derecho en su momento. Notifiquen. Pueden colgarse a la red del QR porque ya está la sentencia a nivel nacional. Pero es muy pesado.